El apóstol Pablo nos habla de su experiencia y da algunas claves acerca de cómo lograr llegar hasta el final. Originalmente le puse como tema al mensaje de hoy, claves para terminar la carrera. Pero si quiere usar ese otro tema, el paso del cristiano, está bien. Lo que tenemos que aprender esta mañana es que cada uno de nosotros tiene que correr su propia carrera. Y para poder introducirnos en la palabra, quiero usar este video. Un australiano radicado en los Estados Unidos que a los 99 años se graduó de la universidad, pero no por primera vez, sino por sexta vez. Veamos de qué se trata el video, porque quiero retarle con respecto a continuar luchando mientras tenga vida. Walter Seaton Banker se escucha por megafonía. Quien sube al estrado es un anciano de 90 años, un veterano de la Segunda Guerra Mundial a quien acompaña otro veterano pero de la guerra de Irak. Con toga y birrete y muy emocionado, así se gradúa Mr. Banker, un norteamericano que llegó a la Universidad Xavier en Ohio en 1946, pero la vida le llevó a abandonar los estudios. Se casó, tuvo 10 hijos y muchos problemas de salud. Es un honor para mí graduarme en esta universidad. 68 años ha estado ligado a esta institución. Su colegio favorito, ha dicho, donde ha seguido acudiendo a pesar de su cáncer de pulmón y 13 tratamientos de radioterapia. Le cuesta andar, pero acompañado de una hija y un nieto, sale triunfante. Quería graduarse y, aunque sea al final de su vida, lo ha conseguido. Gracias, hermano. Vamos entonces a orar y vamos a ir a la palabra, y en el camino le voy a hacer referencia a esta tenacidad de este hombre. ¿Audio? ¿Quitamos el audio? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias una vez más por la vida. Reconocemos, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad y tu bondad se muestran sobre cada uno de nosotros, cada día, continuamente. Sin merecerlo estamos aquí. Sabemos que tú estás obrando. Sabemos, Señor, que tú has estado manifestando tu favor, tu amor sobre nuestra vida. Y al estar reunidos, Señor, con gratitud, habiendo adorado tu nombre, habiéndote dado la gloria que tú te mereces, queremos pedirte una vez más que tú ministres nuestra vida mientras meditamos en tu palabra, mientras escudriñamos tu palabra. Sé tú obrando en el corazón, sé tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, de manera que podamos ser afirmados, establecidos, perfeccionados para poder continuar hacia adelante. En el nombre de Jesús, agradecidos por la vida, te pedimos que nos ministres con tu palabra y con tu espíritu en esta mañana. Y toda la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Vamos a Filipenses capítulo 3, verso 8 en adelante, como la primera escritura que vamos a utilizar de base. Repito, el tema del mensaje es claves para terminar la carrera o el paso del cristiano. Filipenses capítulo 3, verso 8 dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. He mencionado que el apóstol Pablo enfoca la vida cristiana como una carrera. Y yo creo que, como citaba el domingo pasado, en base a la experiencia que él tuvo, en la cual Dios tiene que revelarse de una manera directa y decirle: bástate mi gracia,
siendo un hombre de muchas experiencias negativas, de muchos padecimientos por causa del Evangelio. Él no solamente tiene la experiencia para poder hablar, sino que también tiene la libertad y la autoridad moral para enseñar, para instruir y para poder guiar a otros en aquello que él ya alcanzó victoria o en lo cual él ha sido entrenado. Y me gusta la forma en que él, de una manera natural y contemporánea en su tiempo, y que podemos entender en nuestro tiempo, él habla de la vida cristiana como de una carrera. Pablo vivió en el tiempo en que los griegos dominaban, los romanos tenían una gran influencia, eran los últimos imperios que estaban a cargo en esa época. Así que Pablo habla acerca de los juegos que se hacían en Roma. Pablo habla acerca de la sabiduría que tenían los griegos, y él va conectando ideas de su tiempo, él va conectando ejemplos, él va conectando cosas que la gente puede entender. Por eso él habla de la armadura de Dios y describe la armadura de un soldado romano. Él habla de los atletas compitiendo, él habla acerca de los labradores, él habla de figuras naturales que la gente podía entender. Y él ocupa esto de la carrera para hablar de la vida cristiana. Y entonces él da algunas claves. Como le dije, originalmente le puse ese tema a mi mensaje: claves para terminar la carrera. Y desprendo del verso número 8 las primeras dos claves. Cuando él dice: ciertamente yo estimo, o aún estimo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Antes de estos textos, Pablo viene hablando acerca de su trasfondo, siendo un judío radical, siendo un fariseo, habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel, teniendo el privilegio de gozar de la ciudadanía romana. Él habla de una condición que, como hombre, él no necesitaba nada. Él no le envidiaba nada a nadie. No era una persona ignorante, no, era una persona instruida. No era una persona sin Dios, no, era una persona religiosa. No era una persona de los que estaban dominados y como esclavos, no, era un ciudadano romano. Así que en lo natural, él no le envidiaba nada a nadie, él no necesitaba nada. Y bajo ese entendimiento, él enfoca su vida tratando de guiar a los creyentes a enfrentar la vida, diciéndoles que a pesar de que él tenía todo eso, él llegó a perder todas esas cosas porque había algo que a él le interesaba mucho más, y era la excelencia del conocimiento de Cristo. Y luego él dice que por amor a Cristo, él perdió todo y llegó a estimar por basura todas las cosas. Imagínense la conclusión a la que Pablo llegó. Pablo llegó a conclusiones que realmente son sencillas y nosotros ocupamos un poco nuestro intelecto. ¿No es cierto que podemos concluir, al igual que Pablo, que la ciudadanía romana es basura comparada con la ciudadanía celestial? Yo esperaba un fuerte amén, hermano. Es cierto. ¿No es cierto que cualquier instrucción o cualquier formación profesional, cualquier profesión, es basura comparada con la profesión de ser sacerdote del Dios de los cielos? Pablo analiza su condición sin Cristo, y Pablo analiza su posición ahora en Cristo, y muy inteligentemente él dice: si es que en realidad para mí todo eso es basura. Y esa es la conclusión a la que cada creyente debería de llegar, porque todo lo que hay en el mundo no se puede comparar con lo que Dios tiene reservado para su pueblo. No hay absolutamente nada en la tierra, no hay absolutamente nada que valga la pena como para que detenga a una persona de alcanzar los planes y los propósitos de Dios, porque los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros, y lo que Dios tiene es mucho mejor que lo que nosotros podríamos alcanzar. Así que Pablo, con ese entendimiento de quién era él nos da la primera clave para poder continuar en esta carrera y llegar hasta el final. Y la primera clave es considerar sin valor todas las cosas. Si usted quiere llegar al final de su carrera cristiana, y el final de la carrera cristiana es la vida eterna, si usted quiere llegar al final de la vida, de la carrera de la vida cristiana, la primera clave que usted tiene que tomar en cuenta, la primera decisión que usted tiene que tomar es considerar todo como sin valor.
porque son muchas las personas, son muchos los creyentes que su profesión los ha desviado, su negocio los ha desviado, sus ocupaciones los han apartado, las riquezas o las cosas en que están detenidos los desvían, y al final pueden terminar ganando el mundo pero perdiendo su alma. Entonces la primera clave para poder terminar la carrera cristiana de la manera correcta, es decir, llegando hasta la vida eterna, es considerar sin valor todas las cosas, porque llegará un momento en que usted va a tener que decidir, no la iglesia o lo que tiene, no, Cristo o lo que tiene. No es un asunto de la iglesia, no es un asunto de la religión, es un asunto de su relación con Jesucristo, es un asunto de su vida eterna. Moisés tuvo que tomar una decisión: Egipto o el desierto, y posteriormente la ciudad construida por el Dios de los cielos. Y él prefirió, aunque nunca vio la ciudad, él prefirió irse al desierto. Y él dejó de un lado todas las riquezas y la gloria que tenía en Egipto. Pablo habla entonces de la misma manera. Él consideró sin valor todas las cosas. Pero aparte de eso, por el amor que llegó a tener por el Señor Jesucristo, él dice: yo lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ahora, aquí llega entonces la segunda clave, y sería estar dispuesto a perderlo todo para ganar a Cristo. Y esto sería un mensaje, hermanos, aplicables en cualquier país desarrollado o en cualquier país del tercer mundo donde haya miseria. Realmente la vida cristiana, siendo vista como una carrera, tiene como meta la vida eterna. Y el consejo de todo pastor para los creyentes sería: no se detenga en su carrera mientras no haya alcanzado la vida eterna. Mientras no se muera en Cristo, mientras no muera en la fe, o mientras el arrebatamiento no llegue, siga adelante con esta carrera. Amén. Continúe esforzándose, continúe considerando las cosas como sin valor, esté dispuesto a perderlo todo, pero no esté dispuesto a perder la vida eterna. Eso fue lo que Pablo hizo. Entonces, del verso 8 extraemos dos claves para poder correr esta carrera y poder llegar hasta el final. La primera, considerar las cosas sin valor, y la segunda, estar dispuestos a perderlo todo para ganar a Cristo, para poder tener comunión con Él, para poder tener entrada en su gloria eterna. Del verso 9 extraemos la tercera clave para poder terminar esta carrera de la manera correcta. Dice el apóstol Pablo: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Quiero un poquito de brillo, hijo. Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La tercera clave, mis hermanos, en esta carrera, en nuestra vida cristiana, es siempre apoyarse en la gracia de Dios y no en sus fuerzas. El apóstol Pablo dice: yo lo que quiero es ser hallado en Él, en Cristo, unido a Él, dependiendo de Él, recibiendo mis fuerzas, mi habilidad, mi facultad de Él. Yo no quiero ser hallado en mi propia habilidad, en mi propia capacidad. Mire, hay muchos cristianos que están haciendo el ánimo por ser salvos. Hay muchos cristianos que están tratando de portarse bien. No es un asunto de obras, es un asunto de fe en el Señor Jesucristo. Las obras vienen posteriormente como resultado de la transformación, pero hay gente que está luchando con sus propias fuerzas. Pablo llega a entender: no se trata de alcanzar la justicia que yo podría intentar alcanzar por medio de someterme a la ley, sino que se trata de alcanzar la justicia que es por la fe. La única forma en que podemos ser dignos, la única forma en que podemos tener entrada en el reino, es por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la carrera del cristiano tiene que ver con vivir por fe día tras día, porque está escrito: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, la tercera clave es depender de Dios, depender de la gracia de Dios y no de sus fuerzas. ¿Cómo usted puede llegar al final de su carrera? ¿Cómo usted puede echar mano de la vida eterna, como el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo? ¿Cómo usted puede asegurarse de que va a llegar? La clave número 3 lo resumiría de esta manera: no dependa de sus fuerzas, no dependa de su habilidad, dependa siempre del Señor. Esté continuamente dependiendo de Dios en oración, reconociendo su debilidad, reconociendo su necesidad, invocando a Dios para que Él pueda manifestarse en su vida, invocando a Dios para que Él pueda fortalecerlo.
para que Él pueda consolarlo, animarlo, si al final es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es por Él que somos capaces. Es solamente unidos a Él y porque Él está en nosotros, que el apóstol Pablo pudo decir, y nosotros deberíamos de poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando vienen los problemas, las dificultades, el desánimo, no dependa de sus fuerzas, no dependa de las personas, aprenda a depender de Dios. Yo recuerdo que, o considero que en los años de estar pastoreando, a muchas personas se le ha dado ese consejo, pero es como que las personas no logran entender qué significa depender de Dios. A muchas personas se le ha dicho: mire, usted tiene que aprender a depender de Dios, ya no de sus padres, ya no de los vecinos, ya no de los familiares, ya no de los hermanos. Aprenda a depender de Dios, pero como que cuesta llegar a entender qué es lo que significa depender de Dios. Y yo creo que el mensaje del domingo pasado estaría conectado con esto: entender que la gracia de Dios está disponible. Y si nosotros oramos, si nosotros dependemos, si nosotros confiamos en el Señor, la palabra dice que los que confían en Él tendrán nuevas fuerzas. Es un asunto espiritual de aprender a confiar en Dios, aprender a depender de Dios, y es hecho a través de la oración, donde nosotros con sinceridad reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra incapacidad y sabemos que Él tiene el poder para obrar en nuestra vida y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que Él quiere manifestarse a favor nuestro. Y entonces podemos depender de Él y creer que Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, y que con su ayuda podemos alcanzar lo que nosotros no podríamos. Así que cuando yo veo a Pablo diciendo: es que yo quiero ser hallado en Él, yo no quiero que me vean con mi propia justicia, en mi propio esfuerzo, en mi propia habilidad. Yo veo a Pablo mostrando la sabiduría, diciendo: es que la única forma de alcanzar la justicia será por la fe en Cristo Jesús. Vamos a alcanzar la justicia, que es la justicia otorgada por Dios por medio de la fe. Así que tenemos ya 3 claves para poder caminar, para poder correr en esta carrera. Número 1, considerar todo sin valor. Número 2, estar dispuesto a perder todo con tal de ganar a Cristo. Y número 3, siempre apóyese en la gracia de Dios. Son aspectos prácticos lo que estoy compartiéndole en esta mañana. Verso 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo, conocedor de la doctrina de la resurrección, se anticipa y él considera de que la venida del Señor está cerca. Por eso es que él escribe en otra carta diciendo: nosotros los que vivimos seremos transformados. Porque él pensaba que la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, estaba tan cerca, que él estaba con tal expectativa de la venida de Cristo para arrebatar la iglesia, que él ya se miraba a sí mismo experimentando la glorificación del cuerpo. Ahora, en este verso él está como confirmando que en el siglo I el entendimiento general de la iglesia era que Cristo había ascendido y que en no muchos años Él habría de regresar. Sin embargo, aquí estamos 2000 años o menos de 2000 años después de que eso aconteció. Pero ellos vivían, la iglesia del siglo I vivía con esta convicción: Cristo va a venir. Se despertaban cada mañana: el Señor va a venir. Se despertaban cada mañana con la idea de que la iglesia iba a ser levantada, la iglesia iba a ser arrebatada y que los creyentes iban a experimentar la glorificación de sus cuerpos. Ahora, Pablo vivía con esa convicción y por eso él, de una manera dudosa, se expresa cuando él dice: es que yo quiero conocerle a Él, yo quiero conocer el poder de la resurrección, yo quiero participar de los padecimientos, yo quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. O sea, él está diciendo: lo que yo creo es que vamos a ser transformados, pero si llegara a morir y llegara a experimentar la resurrección, bueno, vivo con la expectativa: ¿cómo será la resurrección de entre los muertos? Y él dice: yo quiero participar de ese poder manifestándose en mi vida. Y él habla, en medio de lo que es la descripción de la carrera, de esa expectativa que todo cristiano debe de tener: la resurrección para vida eterna. Porque está escrito, hermano, que todo el mundo va a resucitar. La gente en el mundo ignora esto,
Pero Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Dios sopló aliento, Dios sopló su espíritu. El ser humano es eterno. El ser humano no desaparece cuando muere. El ser humano continúa viviendo en el plano espiritual. La gente necesita oír eso de parte suya. Todos vamos a resucitar. La única diferencia es que unos para vergüenza eterna y otros para gloria eterna. Pero todo el mundo va a resucitar. Y es necesario que la gente sepa que la resurrección de entre los muertos es una de las doctrinas básicas de la Biblia. Así que él menciona esa expectativa. Verso 12, para poder descubrir las siguientes claves. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos da dos claves más a través de esta porción de la palabra. Yo creo que uno de los problemas que hay en la vida de los creyentes es que hay etapas. Cuando sentimos que ya tenemos 10 años, 15 años, 20 años de estar en el Evangelio, hay etapas en nuestra vida donde como que llegamos a acomodarnos, perdemos el ritmo. Aquellos que tal vez practicaron correr saben de qué estoy hablando. Tal vez practicaron y sabían de que hay etapas donde se siente el cansancio, ya no se quiere continuar, pero lo que se hace es, para no detenerse y para no apartarse de la carrera y abandonarla, seguir con un ritmo más lento. Probablemente en lugar de correr, en lugar de trotar, caminar. Espiritualmente también sucede eso. Gente que ha corrido por años en el Evangelio, gente que ha servido, gente que ha sido de bendición, llega a una etapa de cansancio, quizás rutina. Llega a una etapa de desánimo en su vida espiritual. Pierden el ritmo que llevaban. Comienzan a detenerse. Comienzan desligándose de los ministerios. Comienzan apartándose del servicio. Continúan congregándose con menos regularidad con la que lo hacían. Avanzan con ir olvidando dónde guardaron la Biblia. Terminan con que en sus casas ni siquiera hay música cristiana, menos en sus carros. Y van retrocediendo en aquello en lo que ya habían ganado terreno. Porque llega a un punto como de conformismo, de estancamiento. Ahora, Pablo, cuando se expresa de esta manera, nos habla de otra clave. Él dice en el verso 12, no es que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. La cuarta clave es nunca creer que ya estamos completos. Mientras usted no tenga cuerpo glorificado, mientras el arrebatamiento no haya sucedido, mientras usted no se muera, siga presionando, hermano. No se conforme. Dios puede usar su vida como un canal de bendición de una manera más abundante todavía. Y Dios puede bendecirle a usted todavía de una manera más abundante de lo que ha disfrutado hasta el día de hoy. Pero presione, no se conforme. No piense que ya alcanzó. Medio entendió el SEM y parece que hasta el segundo nivel llegó y hasta ahí se ha quedado. Y es más que algunos al primero y cortado. Algunos se han estancado en su vida, en su devoción, en su desarrollo, porque ya entendieron que la salvación es por gracia, ya entendieron que la justificación es por medio de la fe, no depende de las obras, han permanecido, son fieles, pero esto lo puede llevar a usted a una zona peligrosa de acomodarse, de conformarse. Pablo, hermano, el gran apóstol que ha estado plantando iglesia, que ha estado llevando el evangelio a regiones donde nadie había predicado. Pablo, un hombre experimentado en las persecuciones y en los padecimientos que él mismo describe. Él, que tiene revelaciones tremendas y profundas, nos habla con humildad diciendo: yo no pretendo haberlo alcanzado. Y yo creo que hay un montón de cristianos en las iglesias que pretenden que ya lo alcanzaron. Están conformes, están cómodos. ¿Por qué? Porque es una doctrina bíblica que ya somos salvos, pasamos de muerte a vida en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo. Pero también somos salvos en esperanza, hermanos. Y eso significa que fuimos salvos, tenemos que ser salvos para poder ser en el futuro. Entonces fui salvado, estoy en salvación y seré salvo. Es algo continuo. No es un asunto de que yo fui salvo hace 15 años y por lo tanto estoy salvado ahora y seré salvado en el futuro. No, es un asunto de permanecer en la salvación.
Hay muchos cristianos que tienen que despertar de su comodidad. Diga yo en lo secreto de su corazón. Hay muchos cristianos que tienen que despertar de esa comodidad porque piensan que ya lo alcanzaron. No saben tanto de la Biblia, pero están conformes. No están siendo canales para poder evangelizar, para poder alcanzar a otros, pero están conformes. No están disfrutando las bendiciones, las promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo, pero ya están conformes. Así que le estoy predicando a todos los conformes que oigan este mensaje esta mañana. El apóstol Pablo da una clave, y esa cuarta clave es nunca creer que usted ya está completo. Pablo dice: yo no creo que ya esté perfecto, que ya lo haya alcanzado. Pablo entonces toma esta decisión. Él va a proseguir, él va a avanzar, porque él quiere asir, él quiere tomar, él quiere agarrar aquello para lo cual Cristo Jesús también lo agarró a él. Así que la clave número 4 es: no crea que usted está completo. Y cuando usted no cree que está completo, usted anhela el crecimiento, usted anhela el avance, porque usted quiere alcanzar el propósito divino en su vida. Amén. Pero eso es algo secreto, es algo en su interior. Eso usted no lo va a hablar, lo va a revelar su estilo de vida. El anhelo por la palabra, el fortalecer su comunión con Dios, el servicio, la entrega, el esfuerzo, un anhelo por abundar, por crecer, por desarrollar mejor su vida cristiana. En este mismo pasaje del 12 al 14 yo encuentro la quinta clave para poder terminar la carrera con gozo, y es no estar conforme. Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Solo cuando yo estoy conforme, no voy a estar motivado a avanzar. Cuando yo estoy inconforme, yo voy a querer cosas mejores. Y Dios nos creó con ciertas facultades, ciertas habilidades, con sentimientos, con pasiones. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprovechemos orientando correctamente nuestras pasiones y nuestros sentimientos. Por ejemplo, la pasión mal enfocada se puede orientar en la sexualidad y terminar en el pecado. Pero la pasión bien enfocada, ese deseo, ese anhelo, ese sentimiento profundo, enfocado en la adoración, lo puede llevar a usted a ser una persona radical en la adoración con el Señor. Como aquella mujer que no le importó quebrar el bote de perfume, mientras todos los demás la estaban criticando. Entonces nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras habilidades enfocadas correctamente pueden servir para bien, pueden servir para edificación. Un hombre puede usar su fuerza para golpear a una mujer, pero bien enfocado, un hombre puede usar su fuerza para defender a su mujer. Es un asunto de cómo enfocar las habilidades. Es un asunto de cómo usar nuestros sentimientos y nuestras habilidades. Hay gente que ocupa la inteligencia para lo malo, pero bien enfocada, hay que enfocarla para lo bueno. Entonces podemos darnos cuenta de que nosotros, con las habilidades, facultades, sentimientos y pasiones que tenemos que tomar la decisión de en dónde vamos a aplicarlos, cómo vamos a utilizarlos. Y Pablo nos está hablando acerca de no estar conforme. Esa inconformidad que muchas veces la gente la muestra en lo natural. Caen en la codicia de cosas materiales, caen en la codicia del dinero, el amor al dinero. La codicia es una pasión, pero resulta que es la misma palabra que se ocupa en Corintios cuando se habla de anhelar los dones espirituales. Ahora, lo normal es que la gente codicie el dinero y hace cualquier cosa por tener dinero, pero no es normal que los creyentes codicien los dones espirituales. No, dicen: no, yo sí quisiera profetizar, ¿verdad? No, si Dios, ¿verdad?, se acordara de mí, ¿verdad?, y llegar a la última silla de la fila 24 en la iglesia y me tocara y me impartiera un don, aunque sea de palabra de ciencia, yo sería feliz. Pero eso es todo, un deseo, una expresión de su corazón. No hay un anhelo, no hay una pasión, no hay codicia. Y le digo, en el griego es la misma palabra. Codiciad pues los dones espirituales, dice el apóstol Pablo en el original. Entonces es una prueba más de que nosotros decidimos en qué enfocamos nuestros sentimientos, cómo usamos nuestras habilidades o nuestras facultades. Así que número 4 es nunca creer que ya estamos completos. Y número 5 es no estar conforme. Y cuando yo no estoy conforme, yo voy a querer avanzar hacia adelante. Pablo menciona 2 acciones a partir de no estar conforme. Número 1,
ciertamente me olvido de lo que queda atrás. Hermanos, al considerar este día y usted mira hacia atrás en su vida cristiana, ¿qué es lo que hay hacia atrás? Probablemente tiene que haber una mezcla, una combinación de éxitos y de fracasos. Es lo más seguro, es lo más normal. Dudo que alguien al mirar atrás, puros éxitos. Y dudo que alguien al mirar atrás, pura desgracia, puro fracaso. No, han habido tiempos de bendición. ¿Alguien dice amén? Y han habido tiempos difíciles. Ha sido una sucesión de eventos, de altas y bajas en la vida. Ha sido una sucesión de tiempos de salud, tiempos de enfermedad, tiempos de abundancia hasta para compartir y tiempos de apretarse el cincho, hablando en buen salvadoreño. Es una sucesión de eventos. Pero Pablo dice algo: yo quiero avanzar. Y si usted quiere avanzar, él está dando una clave aquí dentro de esta número 4, y es: usted tiene que olvidarse del pasado. Porque si usted se queda atada al pasado, si usted se queda atado al pasado, a los fracasos, al maltrato, a las heridas, a los sufrimientos, a las malas experiencias, a los temores, usted se va a paralizar y usted no va a avanzar. Si usted quiere avanzar, tiene que olvidarse de atrás. Haga de caso que su vida comienza aquí y ahora. Es una clave muy importante. Pablo dice: yo hago dos cosas. Como no estoy conforme, que es la clave número 4, como no estoy conforme, yo hago dos cosas. Número 1, me olvido de lo que está atrás. Lo que está atrás no me va a retener. Lo que está atrás no me va a detener. Lo que está atrás no me va a entretener, no me va a atar. Y hago algo más: me extiendo hacia adelante. Me esfuerzo por avanzar. Quiero seguir. Si perdí dinero, pues quedó perdido. Si tuve etapas de enfermedad y no aproveché el tiempo, pues quedó allá. Si no me preparé en el estudio, pues ya pasó. Voy a seguir hacia adelante. Y aquí viene la figura de este hombre. Realmente había buscado varios archivos. Hay un colombiano que a los 75 años se graduó de bachillerato. Y él dice que yo nunca pude, porque mis papás nunca me pudieron dar educación. Así que hasta hoy, que yo ya era abuelo, ya era anciano, porque yo quería ser bachiller, a los 75 años se gradúa. No hace mucho, hace un par de años. Luego está otro americano que a los 90 años se gradúa de la universidad. Y él dice: no, es que mi meta, mi sueño era graduarme. Luego está este otro, que del que vimos el video. Este es un australiano radicado en los Estados Unidos. Él ha sacado 4 títulos. Yo digo: qué vergüenza, yo no tengo ni uno. Imagine 4 estudios universitarios, siendo odontólogo, siendo un profesional en esa área. Posteriormente él continúa y obtiene una licenciatura en cuestiones clínicas. Luego se gradúa de abogado y luego se graduó en otra área. Son 4 títulos, porque a él le gusta ir hacia adelante. Él no se quiso detener por causa del fracaso o de las experiencias o las limitaciones de dinero o lo que sus padres pudieron hacer por él o no pudieron hacer por él. Él siguió adelante. Y esta es la mentalidad de los cristianos, hermanos. Al menos es la mentalidad de los cristianos que van a llegar al final de su carrera: seguir hacia adelante. Desde este día, olvídese de lo que está en el pasado. Habrán fracasos, habrán experiencias dolorosas, habrán situaciones negativas en su vida, pero usted no hace nada cargando con ellas. Pero ellas sí pueden hacer algo con usted. Lo pueden detener, le pueden impedir alcanzar el propósito de Dios. Siga adelante, enfóquese, extiéndase, como el apóstol Pablo lo dice: me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Dígalo conmigo: me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Una vez más: me olvido de lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Son decisiones. Es la sabiduría del apóstol siendo impartida a través de la palabra que el Espíritu Santo le inspira para escribir. Ahora, yo tengo otro pasaje que lo alineé para poder continuar dándole claves. ¿A cuánto le interesa realmente terminar bien la carrera? Porque mire, hermano, hay cientos de miles de cristianos, pero no todos van a llegar al final. Hay millones de cristianos, pero no todos van a llegar al final de la carrera. En uno de estos pasajes voy a mencionarle que el apóstol Pablo habla de terminar la carrera con gozo. Vamos a utilizar Hechos capítulo 20, verso 22.
en este pasaje es donde Pablo habla de terminar la carrera con gozo. ¿Y cómo se puede terminar una carrera con gozo? Ganándola. ¿Cómo se puede terminar una carrera con gozo? Si no es una competencia, tal es el caso de la prueba de natación del paso del hombre, sino que es una prueba de resistencia para llegar al final, se llega con gozo terminándola. Y de igual manera es la vida cristiana. No es una competencia, no estamos compitiendo contra los demás. ¿Quién hace más dinero mientras estamos en la tierra? No estamos compitiendo a ver quién logra alcanzar más santidad, quién hace más obra. No es un asunto de competencia, es un asunto de llegar y que se nos otorgue amplia y generosa entrada en las moradas eternas. Es un asunto de alcanzar la glorificación de nuestro cuerpo. Es un asunto de vida eterna. Es un asunto de conocer al Padre. Jesús dijo eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuándo usted podrá verdaderamente decir que tiene vida eterna? Cuando esté en la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando pueda adorar a Jesús en la hermosura de su santidad. Allí usted podrá decir: lo tengo, lo alcancé, llegué, y gloriarse en el Señor. Pero mientras tanto no se conforme, no se acomode, no se detenga, no se distraiga. Yo pensaba mientras consideraba esto de la vida cristiana y cómo los cristianos caen, se enredan en el pecado y son desviados, cómo los cristianos retroceden porque son atraídos por el mundo, cómo algunos son engañados con doctrinas y caen en la apostasía. Pensaba, mire qué tremenda la historia. Judas iba bien, pero terminó mal. ¿Eso qué nos enseña? Que podemos estar bien ahora y podemos terminar mal mañana. Este mensaje es una advertencia también con respecto a esto. Amén. Lo que importa es cómo terminamos. Ahora piense en el ladrón que alcanzó salvación mientras estaba crucificado junto al Señor. Él anduvo mal, pero terminó bien. Ojalá que usted ande mal, hermano. Ojalá que usted ande mal, hermano. Digan amén, hombre. Emocionenme, hombre. Ojalá que usted ande mal, pero que termine bien para la gloria de Dios. No dije que quiero que ande mal como pecador sin vergüenza. No, que ojalá que ande mal, hoy se arrepiente y usted termina bien, corriendo la carrera con paciencia, para terminar con gozo, porque eso es lo que él habla en este capítulo. Hechos 20, verso 22 dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que, o sea que él sí sabía algo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Imagínese, hermano, que yo fuera profeta del Dios de los cielos y pudiera darle palabra profética personal y asentada y le dijera a usted: mire, hermano, le vienen no 7 años de vaca flaca, son 21 vacas las que usted tiene enfrente. Y usted dice: Dios santo, Dios altísimo, santísimo Señor, los 3 clavos del Señor. 21 años, pastor, de vacas flacas. 21 años, me dice el Señor, hermano. ¿Cree usted que usted agarraría ánimo para afirmarse como creyente? ¿Cree que usted se emocionaría hablándole de hambre, hablándole de padecimiento, hablándole de sufrimiento, de rechazo? Si yo le hablara acerca de una etapa, de un tiempo de grandes persecuciones y de padecimiento, usted no se emocionaría. Sin embargo, el Señor Jesús habló en términos similares con los apóstoles. Les dice: miren, les dice, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de conejitos. No, en medio de lobos. Y les dice: a algunos de ustedes los van a arrastrar y los van a meter a la cárcel. ¿Cómo cree que estaban los apóstoles mientras oían ese mensaje? ¿Ah? ¿Usted cree que estaban emocionados? Aleluya, Señor, bendito tu nombre, amén. Sí, Señor. ¿Cómo cree que estaban ellos? A otros los van a matar. Ya sentían la espada en la cabeza. Ese fue un mensaje que Jesús les dio a los apóstoles. Ahora, Dios está tratando con el apóstol Pablo de la misma manera. Y le está diciendo, le está revelando por el Espíritu de que mientras él va a dedicarse a hacer la obra en la región de Asia, él no sabe qué respaldo, qué recursos habrán, qué apoyo. Él no sabe nada bueno.
Lo único que él sabe es que el Espíritu Santo en diferentes ciudades ha usado a diferentes personas para traer una palabra de conocimiento diciéndole que le esperan prisiones y tribulaciones. Imagínense, así bien clarito, como que a usted le digan: hermano Oscar, el otro año le espera la cárcel. Imagínense, si se va a animar, hermano, ya no vine aquí, pastor Cornejo, falso profeta, mandándome a la cárcel, anda. Imagínense que a alguien se le profetice cárcel, se le anticipe, se le revele, y eso está conectado con su vida como cristiano. Ahora, a Pablo le fue revelado esto, y toda la gente estaba sufriendo por él. Dice que se le echaron al cuello, lloraron, algunos le decían que no subiera mejor a Jerusalén. Y él les dice: ¿y ustedes qué hacen partiéndome el corazón? Si a mí no me importa que me amarren, que me pongan cadena. Cuando Agabo se ató con el cinturón, a mí no me importa si eso me va a suceder. Estoy dispuesto a morir por causa del Señor, le digo. Pero ¿quién habla así? Solo alguien que ha podido decir: yo tengo todas las cosas por basura. Alguien que no considere que este mundo está lleno de basura comparado con las riquezas eternas, no va a hablar así jamás. Va a decir: más vale pájaro en mano que ciento volando. Va a decir: más vale que disfrute aquí lo que tengo, porque aquello quién sabe si será real. Pero alguien que tiene convicciones va a estar dispuesto a hacer ese cambio y a dejar las cosas materiales por alcanzar la gloria eterna. Entonces Pablo dice en el verso 24 lo que sería la clave siguiente. ¿Qué número sería? La número 6. La clave número 6. Pablo dice o escribe en el verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Mire, hermano, ¿qué tiene que hacer usted para terminar su carrera como cristiano con gozo? Aquí está lo que usted tiene que hacer. No tiene que hacer caso de ninguna cosa: amenazas, peligros, ambiente de violencia, necesidad, conocimiento espiritual revelado de parte de Dios de que la adversidad es lo que va a tener que enfrentar si quiere seguir viviendo como cristiano. Pablo llegó a la conclusión: vale la pena enfrentar toda esta adversidad, porque esta leve tribulación no se puede comparar con la gloria eterna que en nosotros habrá de manifestarse. Pablo tiene una convicción tan clara. Ahora, él llegó a ese punto porque al que mucho se le da, mucho se le demanda, pero también al que es fiel en lo poco le ha dado más. Entonces Dios continúa dando más, y a Pablo Dios le dio grandes revelaciones. Pablo llegó a un punto donde él no creía en Jesús, él sabía que Jesús estaba vivo. Pablo llegó a un punto donde él no creía que existía la Nueva Jerusalén, él sabía que existía la Nueva Jerusalén. No era una esperanza así vaga, ¿verdad? De que es posible que según las escrituras, ¿verdad?, la gloria ha sido reservada para los seres humanos, cuerpo glorificado, una ciudad con puertas de perla. No, él subió al tercer cielo. Él sabía lo que le estaba hablando. Ahora, en la medida que nosotros somos fieles en lo que nos es dado más. Estoy hablando de revelaciones, estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de respaldo de parte de Dios, estoy hablando de la unción. En todas las cosas, si somos fieles en lo poco, vamos a recibir más. Así que Pablo recibió mucho, y de lo mucho que él recibió, Pablo está dándonos claves para nuestra vida. ¿Cuál es entonces la clave número 6? La clave número 6 es que aún sabiendo que hayan padecimientos, no hacer caso de nada. En otras palabras, el creyente que va a llegar al final de su carrera será aquel que no lo van a distraer las tentaciones del mundo, pero tampoco lo van a apartar los problemas y las adversidades. Volumen atrás, dicen. Ninguna de las dos cosas va a detener al verdadero creyente. Ninguna de las dos cosas. Las personas van a poder llegar al final de su carrera sabiendo que el diablo va a poner tentaciones y distracciones, pero si no hacen caso de ellas, van a seguir corriendo. El diablo va a traer tribulación, aflicción, persecución, necesidad, enfermedad, hambre, problemas de todo tipo.
Pero si usted no hace caso de ese problema, usted va a continuar corriendo. Y lo que el apóstol Pablo va a hacer lo que el apóstol Pablo dijo será una realidad para su vida. Él dijo que él hacía eso con tal de terminar la carrera con gozo. Pero él agrega algo más: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. O sea, él no hace caso de las cosas ni valora su vida como algo que él quiera guardar. Hay gente que por disfrutar la vida la están perdiendo, mientras que hay otros que por estar perdiendo la vida en Cristo la van a encontrar. Es lo que Jesús enseñó. Es la realidad del cambio, de vivir para Dios una vida de negación, una vida en cierta forma de prohibiciones, una vida de llevar una cruz, pero que tiene que ver con la vida eterna. Mientras por el otro lado hay gente que está disfrutando la vida, pero mientras disfrutan la vida la van a perder. Así que Pablo está diciendo: yo no hago caso de nada, ni valoro mi vida como preciosa para mí mismo. Yo quiero terminar mi carrera y yo quiero terminar el ministerio que recibí del Señor. Y aquí entran dos cosas, hermano. La carrera se termina con gozo cuando entramos en la vida eterna. Llegamos al final, amén. Pero hay otro detalle: el ministerio. ¿Y cuál es su ministerio? Porque todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Hay un ministerio que usted tiene que realizar. Básicamente, a todo creyente le corresponde el ministerio de la reconciliación. Así en términos generales. A todo creyente le corresponde el ministerio de reconciliar a las personas con Dios. Si usted es un creyente, en lo básico, en lo general, esa es una área en la que usted tendría que estar involucrado: el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo de la iglesia? Evangelización, predicación, testimonio, llevar a otras personas a Cristo. Creo que es un proverbio árabe, si no es chino, de que el que plantó un árbol no vivió en vano. Yo creo que trayendo una aplicación de esto a nuestra vida espiritual, el que salvó otra alma no fue salvado en vano. Porque hay creyentes que jamás han guiado a nadie a Cristo y dicen: hermano, con que a puras penas voy a entrar yo si yo salvo, como por fuego voy a hacer, hermano. Y usted quiere que me preocupe en la salvación de otros, sean antillo yo, hermano. Bueno, aplíquelo en su vida y no se conforme, porque Dios quiere usar su vida como un canal de bendición, amén. Quiero conectar el último texto porque le mencioné que Pablo habla en 3 textos acerca de carrera, y esto viene a traer las últimas reglas y la aplicación práctica en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, verso 1. Mire, Pablo nos habló acerca de su experiencia. Pablo nos habla acerca de su determinación, Filipenses y Hechos. Pero ahora en el libro de Hebreos, él habla a los creyentes dando instrucciones. Así que esto está dirigido de una manera clara, abierta a los creyentes. Y entonces él está diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, toda la lista de los héroes de la fe que está en Hebreos 11, es la nube de testigos. Pablo dice: ya que tenemos esa lista de testigos que ya terminaron su carrera, lo alcanzaron, lo lograron, entonces nosotros continuemos con la nuestra. ¿Cómo podemos hacer para continuar nuestra carrera? Número 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que la clave número 7 se va a redactar de esta manera: sabiendo que hay testigos, continuemos la nuestra. Es decir, si han habido pruebas del paso del hombre por más de 30 años, según palabras del hermano Cristo, siempre hay jóvenes, siempre hay personas que dicen: sí es posible, porque hay cientos de personas que lo han logrado, así que yo también puedo lograrlo porque otros lo han logrado. Y cada uno de aquellos que ya lo lograron se convierten en testigos, testifican de que sí es posible realizar esa prueba. 7 kilómetros adentro del mar, 7 kilómetros hacia un lado del mar, 7 kilómetros para regresar a la costa, para regresar a la playa. Entonces la mentalidad de aquellos que se involucran por primera vez es: ya muchos lo lograron. Esta mañana mentalícese usted de esta manera, hermano: ya muchos lo lograron. No entendieron.
Ya muchos lo lograron, murieron en la fe, taparon bocas de leones, recibieron a sus hijos en resurrección, hicieron retroceder ejércitos. Quisiera que alguien estuviera aquí esta mañana animándome para predicar, porque hay toda una lista de gente victoriosa en Hebreos 11. Y Pablo está diciendo, ya que tenemos esa lista de testigos, esa gran nube, nosotros también hagamos nuestra parte, corramos nuestra carrera. Ellos nos están probando que sí es posible. Cuando usted encuentra en la Biblia una historia de un leproso que fue sanado, de una viuda que fue sustentada, de un muerto que fue resucitado, de una huérfana que se convirtió en reina, de un pastorcito que se convirtió en rey, de un hijo de una ramera que se convirtió en líder, usted puede encontrar esperanza para su vida. Porque puede decir, Dios hace cosas maravillosas, Dios puede levantarme, Dios puede obrar en mi vida, pero mi determinación es: voy a seguir corriendo esta carrera. No importa mi pasado, no importa quién fui, lo que importa es quién soy en Cristo Jesús. Lo que importa es lo que está adelante. Voy a enfocarme, voy a poner mi mirada en la meta y no voy a detenerme hasta llegar hasta el final. Imagínese usted metido en el mar, agua por todos lados y cabecita flotando, y de repente le da la desesperación. Ya no aguanto, aquí me doy porque y se deja hundir. Espiritualmente es lo que ha pasado con muchos creyentes. Es que mire, pastor, mire, enfermedad, pobreza, abandono, rechazo, maltrato, no hay casa, no hay esto, no hay, yo ya no aguanto. Yo hace años aprendí que cuando Dios no hace un milagro a favor nuestro, es porque Él sabe que nosotros podemos. Amén. Usted puede seguir rogándole a Dios un milagro, pero el milagro más grande va a ser que en su incapacidad usted siga adelante y llegue al otro lado, y Dios va a ser glorificado. Muchas veces lo que necesitamos no es el milagro, no necesitamos la intervención de Dios, necesitamos continuar creyendo y esperando en el Señor. Amén. Pero es necesario tomar estas determinaciones, estas claves en nuestra vida. Entonces la número 7 es: sabiendo que hay testigos, continuemos nuestra carrera. La clave número 8: deshagámonos de cualquier cosa que nos estorba. Pablo dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Pablo hace una separación diferente, porque no es solo el pecado el que lo puede estorbar a usted en su vida cristiana. Un negocio se puede convertir en un peso, por ejemplo. Pero su negocio es una carga que lo va jalando ahí. No, hombre, si usted no va a entrar con el negocio al cielo, tiene que calmarse. Mejor vale un puño lleno con descanso que 2 puños llenos y después ni carne puede comer porque le hace daño. Tiene pisto pero no tiene dientes. No, hermano, perdóneme que le hable así con franqueza, pero es la realidad de la vida. Hay gente que tiene dinero pero ya no puede disfrutar comer. Amén. Hay gente que se gasta la vida por tener lo mejor de las cosas, y solo lo que tiene son presiones, deuda, angustia y la codicia de los parientes que le quieren caer encima como sopilote cuando se muera. Y no lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo por la gente del internet. Pablo nos está dando claves de vida, hermano. Pablo está diciendo: despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado. No está hablando solo del pecado, está hablando de todo peso. Cualquier cosa que le estorba a usted su comunión con Dios, que le estorba crecer, que le estorba desarrollarse, usted tiene que ver cómo maneja eso y lo hace a un lado. Usted tiene que deshacerse de todo peso. Miren, en las prácticas de jogging o de correr se usa esta técnica. Uno puede atarse pesas en los tobillos y correr con esas pesas. Pero después de un tiempo de correr con esas pesas, y usted se quita esas pesas y usted corre, ahora usted tiene más fuerza, usted tiene más velocidad. Muchas veces, hermano, las cargas que hay sobre nuestra vida solo es el entrenamiento para que después le metamos con ganas en la carrera espiritual que tenemos. Y tenemos que aprender a despojarnos de todo peso. Y cuando usted lo hace, usted va a correr pero livianito hacia la meta del premio, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Cuando usted se suelta del pecado, se suelta de las ataduras, y usted tiene libertad para congregarse, para leer la palabra, se deshace de los discos y de las cosas que le están atando en su comunión con Dios, usted va a poder correr. Se deshace de aquello que le estorba venir el domingo a la iglesia. Lo digo por los que no vinieron ahora, porque hay varios que no vinieron, porque hay peso que los mantiene atados.
Entonces Pablo está diciendo, hay que despojarnos de todo peso, hay que despojarnos del pecado. ¿Y qué más hay que hacer? Siguiente clave, la número 9, corramos con paciencia. Corra con paciencia. Yo sé, hermanos, de que mientras más grandes estamos, sentimos que el tiempo pasa bien rápido. ¿Cuántos dicen amén? Todos ustedes están mayores. Entonces, pero cuando se trata de la vida cristiana y de llegar hasta el final, como que está largo este asunto y nunca llegamos. Pablo, sabiéndolo, dice que miren, esta es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Córrala con paciencia. Vamos, siga marcando el paso. Vamos, siga, dele, es resistencia, es llegar hasta el final. No es quien llega primero, no es competir con los demás, te voy dejando, adiós. No, es un asunto de resistencia, es un asunto de seguir corriendo con paciencia. Así que Pablo ocupa este pasaje para hablar de la vida cristiana como una carrera y nos aconseja como número 9 en mi estudio, el que corramos con paciencia, lo cual significa algo. Pueden faltar varios años todavía, hermano, pero usted siga dándole para adelante. Amén. Proyéctese, ponga planes, ponga metas. Yo a veces de repente recibo así pensamientos de Dios sobre cosas, sobre proyectos que no estoy haciendo, que quisiera hacer, y ahí voy, ¿verdad? Llevando mi vida entre el descanso, entre la familia, entre el ministerio y las diferentes ocupaciones, y con ideas, con proyectos, que no se los digo porque no va a ser que me los robe, pero hay cosas que Dios va a poner en su corazón y en su mente por hacer, y usted debe de proyectarse. Amén. Alguien ha dicho que hay que vivir cada día como que si fuera el último de su vida, pero hay que planificar como que si fuera el primero, o como que tiene un montón de tiempo para vivir. Entonces Pablo está diciendo eso, tenemos que correr con paciencia, hay que ir hacia adelante sabiendo de que probablemente nos llevará algunos años más, y no es un asunto de demostrar velocidad, es un asunto de demostrar nuestra resistencia. Y la clave número 10, él dice, puestos los ojos en Jesús, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La clave número 10 para poder terminar la carrera es esta: ponga su mirada en Jesucristo. ¿De qué manera? Hay dos formas de hacerlo. Número 1, considere su sacrificio. Su sangre derramada fue para comprarlo a usted. ¿Alguien dice amén? Aunque sea la fuerza. Considere el sacrificio de Jesús. Él murió por usted y él dijo consumado es, lo cual significa su obra está completa, el precio está pagado. Entonces, número 1, considere a Jesús, que a pesar del padecimiento que le implicó a él llevar a cabo la tarea asignada, él murió, él fue hasta la muerte de la cruz. Amén, a pesar de lo propio. Pero número 2, considere a Jesús como el autor, el consumador de la fe y como la meta a alcanzar. Considere a Jesús como la meta de su existencia en este sentido. Todo habrá en cierta forma, se habrá consumado en cuanto a nuestra carrera cristiana en el mundo cuando estemos delante de su presencia. Amén. Si aquí, hermano, podemos hueler el cielo tantito en un buen momento de adoración y se siente tan deleitoso, y ya hay una paz y hay un gozo y una bendición en esa presencia de Dios que apenas alcanzamos a percibir, ¿cómo no será su misma presencia, hermano? Pero hay que vivir con esta mentalidad, puestos los ojos en Él, es que Él es la meta. Si usted estuviera en una carrera de obstáculos, no puede estar mirando a los primos que le están aplaudiendo, ¡ay!, saltando así encima de la barda, se va a caer. No puede estar recibiendo los aplausos de los que le están, vamos Chepe, sí Chepe, dale Chepe, tú puedes, se va a ir a caer. Tiene que poner su mirada en la carrera y tiene que tener en su mente la visión de la meta, llegar a la meta. Y Pablo nos habla de la meta, del supremo llamamiento. Pablo nos habla de Cristo Jesús como el autor y el consumador de la fe, que se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que para aquellos que apuntan, las 10 claves para poder correr la carrera cristiana:
Número 1, considere todo como sin valor, comparado con el conocimiento del Evangelio, la comunión con el Señor y la salvación. Todo lo que está en la tierra hay que considerarlo como basura, no tiene valor. Número 2, esté dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Cristo. No significa que va a tener que perderlo, pero esté dispuesto a perderlo todo. Amén. Número 3, siempre apóyese en la gracia de Dios. No se apoya en sus obras ni en sus fuerzas, porque usted no va a llegar muy lejos. Número 4, nunca crea que ya está completo. No se conforme, no se acomode. Número 5, olvídese del pasado, extiéndase hacia lo que está adelante. Número 6, si no le están cuadrando exactamente, porque mis claves están más largas y yo he estado tratando de explicárselas. Número 6, aún sabiendo que habrán padecimientos, no se detenga. No considere las distracciones. No haga caso de nada con tal de que usted pueda continuar su carrera. Número 7, sabiendo que hay testigos, corra su propia carrera, porque ya hay una gran nube. Hay personas que ya lo lograron. David lo logró, Jefté lo logró, Rahab lo logró, Esther lo logró. Una gran lista de hombres y mujeres de fe que lo lograron y salieron vencedores en sus circunstancias. Usted también puede hacerlo. Amén. Número 8, deshágase de cualquier cosa que le esté impidiendo su comunión con Dios, ya sea pecado o cualquier distracción, cualquier atadura, cualquier peso, cualquier estorbo, cualquier anatema que tenga en su casa que le ha impedido que usted crezca y que usted glorifique a Dios. Número 9, corra con paciencia. Siga con paciencia, porque pueden faltar años. Y número 10, ponga su mirada en Jesús. Número 1, en su muerte, su sacrificio, la cual fue en expiación por nosotros. Y número 2, porque Él es la meta. Ponga su mirada en Él, en Él, porque cuando usted esté en su presencia, se puede considerar que ya llegó al final de la carrera. Mientras tanto, muchos caerán, muchos van a retroceder, hermano Oscar, muchos van a retroceder, muchos se van a detener. Está escrito. La Biblia dice que incluso algunos escogidos van a ser engañados. En Timoteo dice que algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Ayer me tocaba la clase con el tercer nivel sobre las prácticas ministeriales erróneas, y yo les decía a los estudiantes: así es como está la iglesia ahora. Un hombre repartiendo chicles ungidos para que la gente fuera sanada, y dice: pero si no está enfermo, no venga, porque entonces se va a enfermar. Un hombre que está en la altura de una tarima arriba de la cabeza de las personas, pastor o predicador, llama a la gente al frente para orar por ellos, y lo que hace es que comienza a tirarles el agua de una botella así con fuerza, y después hasta la botella les tira. Pero no solo eso, le impone los pies. ¡Pum! Así está la iglesia ahora. Esa es la iglesia, pero la que no es la verdadera, la sin mancha y sin arruga, sino la iglesia que está en el mundo. Pero en medio de esa iglesia y de esa apostasía y de esa confusión está el remanente. Están los que permanecen en la palabra, los que tienen temor de Dios, los que tienen un corazón sincero y no van a ser engañados. Hay otro evento donde la gente viene, pero por decenas, una tarima muy grande, y el predicador los está ungiendo con leche. Así que las personas vienen para que les toque la mano el predicador, porque es una palabra dada por Dios, una palabra de prosperidad. Si vienen y el predicador que se ha ungido la mano con leche los toca, milagro financiero esa semana. No, siga no diezmando y no esté esperando que Dios le abra las ventanas de los cielos. Siga no diezmando y no espere que Dios reprenda al devorador por usted. Pero diezme, y sin que yo lo unja con leche, Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre su vida. Honre a Dios con sus finanzas y Dios lo va a honrar, porque Dios honra a los que le honran.
Aunque lo bañe con leche, usted no va a sacar nada. Amén. Pero así está la iglesia. Muchos caerán, muchos van a retroceder, muchos van a ser engañados. Pero los que permanezcan en la palabra van a estar firmes. Y por eso Jesús lo resumió de esa manera: el que me oye y hace mis palabras, lo compara a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Vendrán vientos, tempestades, pero él va a continuar en pie. No va a ser destruido. Venga lo que venga: padecimiento, ruptura familiar, señalamiento, cárcel, muerte de hijos. Yo le he dado un montón de ejemplos muchas veces. Pero el verdadero creyente podrá llegar hasta el final, y va a ser por la gracia y para la gloria de Dios.